Un saludo muy afectuoso para todos los oyentes del programa Preguntas y Respuestas. Comenzamos. Franco Lara Zamundio dice: los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, ¿en qué parte del acontecer bíblico se llevan a cabo? Y si es en la tribulación, ¿cómo se desarrollan si está en pleno auge el gobierno del anticristo? Nada tiene que ver el anticristo con la tribulación en el sentido de que la permita o la elimine. El anticristo estará gobernando en la tierra y Dios estará mostrando su omnipotencia en los juicios que envía. Es precisamente en ese tiempo en que se dirá paz y seguridad, cuando Dios descargará sus juicios sobre el mundo. Los sellos comienzan ese juicio. En el último sello se hacen sonar las 7 trompetas y en la séptima trompeta, se abren las 7 copas. Todo esto tendrá lugar durante los 7 años de tribulación y ocurrirá durante el tiempo del gobierno del anticristo. Ángel Fernández Vidal, Marcos 1:41. Mi duda es si Jesús incumplió las leyes dadas por Dios en Levítico al tocar al leproso. La sanidad del leproso fue instantánea al mandato de Jesús. Por otro lado, las leyes sobre la lepra tenían que ver con la no contaminación por contagio. Ese problema no afectaba a Jesús, que era incontaminable. Jesús es el Dios que dictó la ley, por tanto, está sobre ella. Sin embargo, Él dice que cumplió toda la ley sin quebrantar ninguno de sus mandamientos. Ángel Fernández Vidal. Si el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por qué hay tanta falta de amor en muchos creyentes? ¿Por qué no rebosa? El secreto del amor, como el de las otras virtudes cristianas, depende de la obediencia y sumisión del creyente al control del Espíritu Santo. Por eso se manda: andad en el Espíritu. No hay más responsabilidad para no amar que la del creyente, que, debiendo andar en el Espíritu, no siempre anda en él o bajo su control. Ángela Silva, meditando en el Salmo 1:1:6, creo que una interpretación, es decir, una buena exégesis de todo el texto que he mencionado, es el contraste de la vida cristiana, es decir, vivir a Cristo para tener una relación con Dios, para agradar a Dios, y la vida religiosa y legalista, es decir, sustentada por la propia carne para agradar a Dios. Mateo 23:1-39. Bueno, el Salmo presenta las características principales de una vida que vive conforme a la voluntad de Dios, que recibe de Dios toda la provisión y que es bendecida por Él, en contraste con la vida del impío, que está lejos de Dios. Ángela Silva, de nuevo. El capítulo 13 de Juan es suficiente argumento para decir que Judas nunca fue salvo. Y también Juan 13:10. ¿De qué lavado estaba hablando Jesús? ¿De un lavado literal como una costumbre de aquel tiempo? ¿O también Jesús estaba hablando en términos espirituales cuando menciona lavado en pasado y en ese momento les estaba lavando los pies, menos a Judas, es decir, de la santificación posicional y progresiva? Sin duda, el capítulo, especialmente en su primera parte, es evidencia suficiente de que Judas no fue salvo, puesto que se habla de él como uno de los que no están limpios. Versículo 10, con clara referencia a Judas. Jesús lavó los pies de todos los discípulos, incluido Judas. No presenta no establece con ello ninguna ordenanza y es un ejemplo de cómo se debe actuar para restaurar a un hermano
que está sucio por el pecado y restaurarlo espiritualmente. Gabriel Ramos: ¿cuántos años se preparó Pablo para predicar después de su conversión? ¿Cuánto tiempo cree usted que debe prepararse un creyente para el ministerio pastoral? Pablo estuvo 3 años en Arabia. Gálatas 1, 17, 18. Durante ese tiempo fue instruido directamente por el Señor, reciclando su teología, es decir, adecuando lo mucho que ya sabía de la Biblia, como alumno de Gamaliel, a la verdad del Evangelio. Por tanto, la indicación del tiempo de estudio de Pablo no es el mismo que necesitaría un creyente cualquiera que desconoce la palabra. Para el ministerio pastoral se necesita haber estudiado en profundidad toda la doctrina bíblica, conocer toda la Escritura. Además de esta preparación bíblico-teológica, es necesario un tiempo en la iglesia local para la práctica del ministerio. Por último, el pastor nunca deja de prepararse. Nunca sabemos lo suficiente. Nunca conocemos toda la Biblia. Por tanto, la preparación bíblica continúa a lo largo de los años de pastorado, y cuando ya no se ejerce el pastorado, se sigue estudiando y aprendiendo la palabra. Franco 93. Algunos afirman que Juan el Bautista y Pablo hicieron voto de Nazareo, basándose en Lucas 1:15 y en Hechos 18:18 respectivamente. ¿Es esto cierto? Pablo en tal caso se afeitó la cabeza, mientras que en Números 6:5 se indica que el nazareo no debe afeitarse durante el tiempo de su voto. Además, ya había sido llamado apóstol y recibido el Espíritu Santo. Hoy en día sería correcto para algunos nacidos de nuevo hacer este tipo de votos. Entiendo que en el Antiguo Testamento era ley de Dios para el que quisiera cumplir con el voto. Números 6:21. El apóstol Pablo era judío. Por tanto, las prácticas que son propias de los judíos, como el voto, etc., son válidos para esa condición. No olvidemos que él hizo circuncidar a Timoteo, pero no lo hizo con Tito, porque éste no era judío. Para un cristiano, un compromiso con Dios no necesita manifestaciones visibles externas. Es compromiso del corazón que tiene que ser cumplido. Rodrigo Peñuela: tengo una inquietud referente a las personas que van a quedar cuando Cristo venga en su segunda venida, los cuales hayan sido marcados por el anticristo y el falso profeta. Sabemos que va a ser un gran número. ¿Qué sucederá con ellos cuando Cristo venga y sea atado el diablo por 1000 años? ¿Qué sucederá con todos aquellos que quedaron y fueron marcados? Primeramente, es necesario entender que la marca que el falso profeta hace poner en la frente o en la mano es, sin duda, una figura, para que entendamos que los hombres del mundo estarán bajo el control de Satanás sin que sea necesaria una marca física real. En segundo lugar, todos estos no creen. Por consiguiente, son todos los que en la profecía se dice que serán tomados para echarlos en las tinieblas de afuera. Ninguna persona no salva entrará al reino milenial de Jesucristo. J.A.C.G. ¿Qué opina bíblicamente de algunas formas de interpretar Apocalipsis de manera simbólica, especialmente en los juicios? Algunos argumentan que como Juan no tenía el conocimiento de cómo se vería el futuro ni de su tecnología, tuvo que usar descripciones de lo que él sabía en ese momento. Por ejemplo, dicen que las langostas del capítulo 9 de Apocalipsis en realidad son helicópteros de guerra, ya que la descripción de estas se encajaría perfectamente. Simplemente Juan, al ver esta tecnología, no contaba con palabras modernas para describir tal cosa. ¿Qué opina de esa interpretación?
Sin duda, lo que se describe en visiones de Apocalipsis, especialmente para las batallas y los movimientos diabólicos, se expresan simbólicamente con figuras, no con realidades. Ahora bien, comparar las langostas con helicópteros de guerra, o como otros dicen, con carros de combate, incluso con bombas o proyectiles, etc., es querer contextualizar las revelaciones con medios actuales. Otros anteriores a nosotros no hablarían de helicópteros porque no existían. Es necesario dejar de hacer ciencia ficción con las profecías bíblicas y entenderlas como lo que Dios quiere revelar en ellas. Momentos de dificultades, peligros, guerras, hambres, etcétera, etcétera, con los instrumentos que haya en el tiempo del cumplimiento real, porque no sabemos si cuando eso se produzca todavía funcionarán los helicópteros de guerra o habrá otras armas. José Villanueva, con respecto al milenio tengo algunas dudas. Antes de empezar el milenio, se dará el juicio de las naciones. ¿En qué consiste ese juicio? No sé si entendí mal, pero en un vídeo se dijo que solo los salvos entrarán al milenio. Mi pregunta es, ¿entrará gente al milenio que pasó la gran tribulación pero no es salva? Ya que después de que pasen los 1000 años el diablo será suelto y volverá a engañar a una multitud. ¿Esas personas que engaña no son salvas? El juicio de las naciones ocurrirá después del regreso de Cristo a la tierra, en su segunda venida, antes de establecer el reino milenial. Ese juicio tiene que ver con seleccionar a los salvos de los no salvos, porque solamente los salvos pueden entrar al reino, como Jesús dijo a Nicodemo. Por tanto, los que han creído en Cristo por la predicación del Evangelio durante el tiempo de la tribulación son salvos, serán juzgados en el juicio de naciones y entrarán al reino. Los que no han creído serán echados a las tinieblas de afuera. Los que Satanás se engañará al final de los tiempos, después del milenio, son aquellos que nacieron durante el milenio, pero que no han creído en el Señor. Racensk, CL. La Reina Valera es más fiable que otras versiones venidas del texto crítico, como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional en relación con el Nuevo Testamento. Tengo entendido que la Reina Valera viene del texto mayoritario. Hay que ir con cuidado cuando se tiene por base otras versiones, por ejemplo, en citas como Mateo 9:13, Mateo 18:11, Juan 6:47, Colosenses 1:14, en las que hay diferencias. En lo personal, uso como base Reina Valera, pero tengo estas dudas. Una afirmación tan contundente como que Reina Valera es la más fiable de todas las versiones no es verdad. Y tiene que ser demostrado. Reina Valera toma el texto griego de lo que se llama texto mayoritario, que es el Textus Receptus. Esos manuscritos no son mejores que otros, porque además todos ellos son del siglo IV, cuando hay otros más antiguos. Las citas que mencionas son prácticamente igual en Reina Valera y en Nueva Versión Internacional, salvo alguna diferencia que hay con la Nueva Traducción Viviente que utiliza para traducir el sistema llamado equivalencia dinámica. No hay diferencias entre las versiones que se pueden llamar fieles al texto griego, que son Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas. No nos dejemos inquietar por quienes asustan con variantes que no están y con diferencias que apenas existen. Jorge Vallejos. Es una larga pregunta y dice así: Estimado pastor, primero agradecer su disposición para hacerle esta consulta. Pertenezco a una iglesia de corte carismáticos
con hermanos y pastores muy amorosos y fieles, preocupados de seguir al Señor, donde no existen en general los excesos que se ven en otras partes. No obstante, como iglesia se creen los dones como una realidad para este tiempo. En este contexto, según mi opinión, a veces se pone demasiado énfasis en ello y últimamente se ha hecho un acento en la profecía. Esta es una de mis preguntas. ¿Podría ser que estas profecías atenten contra la autoridad de la palabra escrita? ¿Cómo se puede conciliar estas situaciones de una revelación ya terminada y una profecía o voz de Dios actual? Y disculpe si aún me permito pedirle un consejo. ¿Qué hacer si uno se encuentra en una disyuntiva que le lleva a ver dos cosas? Una posición de la congregación y una enseñanza en la Biblia que no es la misma. Le ruego tenga bien responderme y dispense lo extenso de mi nota, pero su conocimiento y seriedad en las cosas de Dios me dio la confianza para hacer estas consultas. Me despido confiado en que Dios le seguirá usando en el apoyo de su cuerpo, la Iglesia, y le bendecirá en sus necesidades. La profecía en el tiempo actual tiene que ver con mensajes de aliento, exhortación y consolación tomados de la palabra. Primera a Corintios 14:3. En ningún caso puede tener o traer una revelación nueva que no esté escrita en la Biblia, porque Dios ha hablado solo por la palabra escrita. Cerrado el canon, terminó la revelación, y por el Hijo, que es una revelación divina permanente. Hebreos 1:1. Especial atención tiene que prestarse a lo que algunos llaman la voz de Dios, que pretende oír algo que no está en la palabra o expresar algo contrario a la Biblia. En este último caso, debe entenderse no como voz de Dios, sino, en el mejor de los casos, como voz de hombre. En el caso de que haya que optar por una revelación nueva y la palabra, no cabe duda alguna. Hay que ajustarse a la Biblia y despreciar la revelación profética que no se tome de ella, no esté contenida en la Escritura. Cristian Ferreduela, Romanos 7, 17, 20, Reina Valera revisada, 1960, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo entender estos versículos? ¿Qué es el pecado? Ya que Pablo expresa que no es él quien peca, sino el pecado, dándole un carácter personal y haciendo ver que tiene voluntad propia. No es así, mi querido Cristian Ferreduela. En la observación de Pablo, aprecia su forma de actuar, que es contraria a su deseo personal de obrar el bien que le lleva a practicar lo que no desea, llegando a esta conclusión. No es él como persona que hace lo que aborrece, sino una fuerza interna, su vieja naturaleza y el poder pecaminoso de ella, que lo arrastra en sentido contrario a su voluntad. La conclusión es que en él existe un poder operante que le lleva fuera del campo de sus buenos deseos y propósitos, y ese llama él y es el pecado. En ninguna manera el apóstol dice que él no peca, sino que el impulso que le lleva a hacer lo que no es correcto es el pecado. El pecado no peca, el pecado produce, incide, arrastra a la práctica pecaminosa, y ese pecado se manifiesta en su vieja naturaleza. Eso no significa que no tengamos responsabilidad cuando pecamos. Vídeos a mi amiga Jime. ¿Cómo
podemos entender el pasaje de Lucas 21:32 cuando dice: «No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca», refiriéndose, entre otras cosas, a que verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y luego en el siguiente versículo, ¿a quiénes se refiere cuando dice: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, vuestra redención está cerca»? Los discípulos le habían preguntado cuándo iban a ocurrir estas cosas relativas a la destrucción de Jerusalén. Cristo había respondido a la pregunta anunciándoles la inmediatez de la destrucción, pero se había extendido luego a un sermón profético con alcance lejano vinculado al tiempo de su segunda venida. Cristo les dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El problema radica en determinar cuál es la generación que no pasará antes de que se cumpla todo esto. El término generación puede referirse a un tipo de persona, de ahí que se diga generación contumaz y rebelde, de modo que podría aplicarse a la raza o a un pueblo determinado. Esa generación, como un determinado grupo étnico, no desaparecería en el tiempo, sino que persistiría hasta que todas las cosas relativas a la segunda venida del Señor tuviesen lugar. Debemos llegar a la conclusión que el Señor se está refiriendo a la generación de gentes que componían la sociedad de su tiempo y que se ha extendido a lo largo de la historia, no solo de judíos, sino de gentiles. Esta sociedad persistirá sin desaparecer en esta forma hasta la segunda venida del Señor, que dará paso a una nueva generación diferente a la que se contextualiza hoy. En relación con el otro texto citado, cuando estas cosas comiencen a suceder, vuestra redención está cerca, no les está diciendo cuando todo suceda, levanten la cabeza con esperanza, sino cuando comiencen a suceder. La destrucción de Jerusalén es el comienzo de una situación especial con Israel en la que como nación dejaba de existir entre las naciones hasta el tiempo actual en que nuevamente está como una nación en la tierra. Esto debiera hacer levantar los ojos para esperar el regreso de Cristo en busca de los suyos, que está más cerca. Nótese que no es una señal, sino una advertencia para esperar al Señor. Vídeos a mi amiga Jime. ¿Podría explicar Lucas 22:29? Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. La recompensa a la fidelidad tiene que ver con la asignación de un reino para ellos. Habrá un tiempo inmediato para que ellos ejerzan autoridad en el reino que Dios estableció para su Hijo. Esa promesa está establecida para los vencedores. Leo Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El creyente es el único vencedor en Cristo. Romanos 8:37. En el reino que se establecerá cuando Cristo regrese a la tierra, los creyentes estarán con él y juzgarán a Israel antes de la instauración del reino milenial. Manuel, ¿los demonios y los espíritus inmundos son lo mismo o son diferentes? Son los mismos. Ricardo Moreno, cuando hay textos en la Biblia en los que, como cuando Jesús habló con la samaritana, no había nadie alrededor, ¿cómo se escribieron esos diálogos con tanto detalle? Puede ser que Jesús se lo contó a sus discípulos luego, o en sucesos en los que solo había una persona o dos, había alguien escribiendo al mismo tiempo. Los diálogos, como el resto de las historias que toman los evangelios, como el relato de la samaritana, han sido contados a los suyos por Jesús.
No había nadie presente que estuviera copiando lo que se dijo. Al mismo tiempo, la persona que estaba presente en el diálogo, la samaritana y los de Samaria, también lo habían contado. En cualquier caso, lo escrito es fiel, verdadero y concreto, porque la Biblia es inspirada plenariamente por Dios. Juan Méndez, ¿qué respuesta hay para lo siguiente? Los adventistas dicen que la palabra eternidad o la frase para siempre o de generación en generación se usa para hablar de lapsos de tiempo. Por ejemplo, el sacerdocio de un individuo del Antiguo Testamento o en el caso de un casamiento se dice casados para siempre, pero ese término eterno o para siempre se refiere a para siempre o eternamente mientras dura el tiempo del sacerdocio, entre otros ejemplos. Ellos explican o aplican esto también para referirse al castigo de los impíos, diciendo que así como se usa la palabra eternamente para el sacerdocio o la palabra para siempre, es decir, para siempre mientras viva la persona, así también para el castigo. No para siempre en el sentido de que nunca va a terminar. ¿Qué se puede responder a esto? Primeramente, los adventistas, como otros muchos, que no son cristianos sino sectas, justifican sus creencias amoldando la Biblia a lo que ellos creen. Jesús enseñó que el pecador sin salvación estará en el tormento donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Ellos creen en la destrucción de los perdidos, porque no creen en el infierno. Por tanto, no se les puede atender ni escuchar en cuestiones como estas, adaptando formas de expresión para que digan lo que ellos quieren decir, que el infierno no existe. Rodrigo Peñuela, tengo una duda respecto a un texto bíblico, Zacarías 3:2, parte A, donde dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. No entiendo esa parte, le pido que me ayude a entender qué quería decir este texto bíblico. Es una expresión en la que Dios manifiesta que solo Él puede reprender a Satanás. Ningún ángel, ningún ser puede reprenderlo en el sentido de dictar sobre el juicio o alguna reprensión especial, porque Dios es siempre superior a Satanás. Jehová te reprenda, el texto subraya que la autoridad para reprender a Satanás viene directamente de Dios. El pasaje demuestra que Dios es quien defiende a su pueblo, no por su mérito, sino por su elección y por su misericordia. P. K. Che. Somos un matrimonio que se casó con edad avanzada y llevamos 6 años intentando tener hijos. Hoy la medicina nos ofrece la fecundación in vitro, pero tenemos muchas dudas al respecto. ¿Qué consejo nos puede dar usted? ¿Aprueba Dios estas prácticas? Hay una edad para cada ocasión en la vida. La fecundación in vitro puede resolver el problema que impide concebir de manera natural, pero ha de tenerse en cuenta que la fecundación sea con óvulos de la esposa y semen del marido. Por otro lado, casi siempre se hace la fecundación de varios óvulos y se implanta uno o dos y se desechan los otros. Pero en todos ellos hay vida. Mi consejo sobre el caso concreto debe ser tratado por un especialista médico cristiano y siguiendo también la consejería del pastor de la iglesia. Franco 93. Leo en el Pentateuco muchas veces en las que Dios da alguna orden o ley a Moisés y seguramente dice que se tenga por estatuto perpetuo.
¿Por qué hoy en día muchas de esas cosas no siguen vigentes? Lo pregunto no porque yo quiera recrear leyes del pueblo judío en mi día a día. Tan solo es una duda que me surge porque la palabra utilizada para estatuto es perpetuo, pero ya no sigue en vigencia. Perpetuo en muchos casos es sinónimo de permanente. Pero todo lo establecido en la ley ceremonial ha tenido término en la obra de Cristo. Por tanto, no puede permanecer, porque son de otro orden y de otro tiempo que ya ha terminado. Rosemary J. Quispe. Según Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, en la intimidad del hogar de Jesús se habrá hablado charlas de sobremesa de quién era Jesús realmente, dado que María como José sabían lo anunciado por el ángel, porque en Marcos 3:20-21 se dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Y en el 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Parece que desconocían quién era realmente. Jesús había sido anunciado como el enviado de Dios, por tanto, como el Mesías prometido. Pero la apariencia humana de Jesús cuestionaba para muchos esa realidad, puesto que no reinaba, sino que era cuestionado por los hombres. Ese problema, junto con el intenso trabajo de su ministerio, hacía que la familia pensase que estaba fuera de control personal. Por eso actuaron de aquel modo. El mismo Juan el Bautista envió a sus discípulos para preguntarle si era el que había de venir o esperarían a otro, porque no concordaba la vida cotidiana de Jesús con la idea del Mesías que ellos tenían. Con esta pregunta llegamos hoy al final de nuestro programa. Os invitamos a estar presentes en el siguiente y mientras tanto pedimos al Señor una bendición muy especial sobre cada uno de vosotros.